Se pueden fijar, aquí hay un elemento adicional del cual no habíamos hablado hasta este momento, el cual es la cardinalidad. Que serían estos números que tenemos aquí: 1n, 1n, 11, mn, etcétera. Esa cardinalidad lo que va a hacer es definir los atributos numéricos, es decir, las cantidades en las cuales se relacionan las entidades. Vean que allí tenemos las más comunes o las principales. La 1 a 1 quiere decir que un elemento de la entidad A se va a relacionar siempre solamente con un único elemento de la B y viceversa. La 1 a n quiere decir que un elemento de la primera entidad se puede relacionar con varios elementos de la segunda, y que varios elementos de la segunda se pueden relacionar con un único elemento de la primera. La relación NM implica que varios elementos de la primera relación se pueden relacionar con varios elementos de la segunda. Esto último es bastante problemático en términos de programación, y por lo tanto siempre debemos eliminar este tipo de relaciones N a M mediante el uso de tablas auxiliares. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla auxiliar. En este caso, tenemos que muchos miembros del club de video podrían alquilar muchas películas, y que la misma película podría ser alquilada por muchos miembros. Esto no es conveniente desde el punto de vista de programación. Por lo tanto, surgió la necesidad para eliminar esa relación de muchos a muchos de la tabla auxiliar que se llama películas alquiladas. Ahora bien, ya habiendo resumido un poco esa parte, vamos a ver algunos errores comunes que se cometen cuando estamos diseñando diagramas entidad-relación. En primer lugar, aquí tendríamos el más común de todos, que es el de las relaciones muchos a muchos. Este tipo de relaciones, aunque es la más común en la vida real, es la más problemática en términos de programación. Por eso debemos nosotros eliminarla mediante el uso de tablas auxiliares, como ya dije anteriormente. Este sería un primer tipo de error. El segundo tipo de error común sería el que tenemos aquí en pantalla. Fíjense que en este caso estamos viendo que hay líneas cruzadas y montadas. Esto es otro error a la hora de diseñar nuestros diagramas entidad-relación. Debemos procurar que esto no se produzca. Dentro de este mismo diagrama, una vez que quitemos esas líneas cruzadas y montadas, podríamos ver también el siguiente tipo de error. En este caso estamos hablando de una referencia circular, donde se puede llegar al mismo elemento a través de varios caminos, y esto es también incorrecto. Debería haber una única manera de poder llegar hasta este elemento final, porque si no, aquí se estarían cruzando mal las tablas. Aquí tenemos otro error que es más fácil de visualizar inclusive. Estamos hablando en este caso de que no hay continuidad en cuanto a la estructura de la tabla. Vean que en sí estamos hablando de que estos fueran dos bases de datos diferentes, porque no hay comunicación alguna entre ellas. Aquí falta una línea que pueda comunicarlas en algún punto, por ejemplo, entre cliente y empleado, por decir algo. Pero aquí estaríamos hablando de dos sistemas, dos bases de datos diferentes. Si buscamos un ejemplo correcto, sería este que tenemos aquí.
Fíjense que aquí no hay, no hay relaciones N a M, no hay tampoco líneas que se crucen, no hay discontinuidades, no hay referencias cruzadas, no hay ninguno de los problemas que ya habíamos planteado. Por lo tanto, esta sería la tabla que consideraríamos como correcta. Estas actividades no les hagan caso, muchachos, esto era del ciclo pasado, pero ya no hay tiempo en este para trabajar con eso. Vean que ellos tuvieron que hacer bastante trabajo. El que lo quiera hacer, totalmente voluntario, no hay problema, pero esto no es ya obligatorio para ustedes. Bueno, con eso estaríamos saliendo del tema número 3. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ninguna, profe. Vean que es bastante básico porque es un repaso de cosas que ya ustedes conocen. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Bueno, continuando entonces con lo que es la formulación de proyectos informáticos, nos corresponde, estábamos hablando nosotros en el tema anterior de modelado, de diferentes formas en las que se presenta la información en esa actividad de modelado. Hablamos de un tipo de diagrama, ¿cómo se llamaba? El diagrama que acabo de explicar, ¿cuál era su nombre? Diagrama entidad relación. ¿Para qué nos servía ese diagrama? ¿Qué tipo de información o qué tipo de construcción realizábamos en base a ese diagrama? Dijimos que era diseñado para, era utilizado para diseñar y depurar qué. Es utilizado el diagrama entidad-relación para diseñar y depurar bases de datos. Acuérdense de eso, que después se le pregunta en el examen y no se acuerdan, eso que es un concepto básico y un concepto conocido de ustedes. Bueno, el otro modelo al que le vamos a hacer referencia en este punto serían los diagramas de caso de uso, que son también de amplia utilización cuando estamos en la realización de proyectos de software. Fíjense que aquí tenemos la simbología habitual de ese diagrama. Tenemos los actores, que son como un hombrecito, el caso de uso que es un óvalo. Tenemos el límite del sistema que es de tipo rectangular. Tenemos una línea que representa la asociación, la relación entre dos elementos. Tenemos el extend y el include. Uno entra y el otro sale del caso de uso. Uno es de tipo obligatorio y el otro es de tipo opcional. Aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de diagramas. Fíjense que el actor siempre debe quedar fuera del límite del sistema. Él no puede estar dentro de ese cuadro. ¿Por qué? Ustedes no pueden meter la persona dentro del programa. Así de sencilla la lógica. Esos datos que vienen del entorno no están internos dentro del programa, sino que esas entradas vienen de afuera. Por aquí debo tener otro ejemplito mejor. Mire, vea, en cuanto hablamos de los actores,
una de las cosas que podemos hacer es generalizarlos. Es decir, varios actores que tengan características o funciones comunes, los podemos nosotros convertir en uno solo más amplio, vamos a decirlo así, que sea capaz de simplificar nuestro diagrama. Porque acuérdense que demasiadas líneas terminan también confundiendo. Y si los tres van a hacer lo mismo, en todo caso puede unirse con una sola línea a la función. Si fueran a realizar funciones diferentes, no podemos hacer esto totalmente, sino que, por ejemplo, de alumno podría salir una línea hacia una función específica. También podemos especializar un tipo de usuario. Por ejemplo, el usuario persona, tenemos una serie de características, edad, nombre, número de DNI, etcétera. Pero ese usuario para nuestro sistema puede tener varias funciones particulares. El director no tiene las mismas funciones que la secretaria o que el docente. Fíjense que en este caso, cada una de estas tiene características comunes porque todos son personas, pero realiza funciones diferentes. Esto es mucho más común que el caso anterior. Lo normal es que vayamos especializando muchas veces los usuarios para así poder, ¿cómo podemos decirlo? Así poder llegar a cumplir ciertas funciones de mejor manera. Fíjense lo siguiente. Tenemos dos tipos de relaciones importantes que no podemos dejar por fuera. En este caso estaríamos hablando de la inclusión y de la extensión. Cuando hablamos de la función include, es una de tipo obligatorio. Es decir, para yo poder ejecutar ese caso número 1, primeramente debo haber ejecutado esa opción de validar, porque si no, mi caso no va a funcionar. Igualmente con el caso 2. Pero cuando tenemos una relación de tipo extend o extender, es de carácter opcional. En este caso, yo puedo ejecutar el caso 3 sin la necesidad de haber ejecutado antes el caso número, la opción que tenemos allí planteada. Deben estar pendientes de esa diferencia entre include y extend. Generalmente es una pregunta que les aparece en su evaluación. Y otra cosa hay aquí. Eh, no, esto no, porque a ustedes no les va a dar tiempo de... Ya el que quiera revisar este tutorial... yo no les mandé este otro. Dejen mandarles esta. El que quiera revisar ese tutorial del uso de PC puede hacerlo porque es una herramienta que les puede ser de utilidad en ciertos casos. Pero para este curso no vamos a enfocarnos en ella. Aquí tenemos actividad tampoco, esto tampoco, ya esto lo pasa. Allá me estoy devolviendo en vez de adelantar. Aquí tenemos varios, esto es como un tutorial que le hice la vez pasada, pues yo los puse a construir ejemplos en PC. Aquí tampoco, ajá. Bueno, ya con esto, muchachos, hemos salido de lo que es el tema, la unidad número 1. ¿Por qué? El último tema de esta unidad se denomina determinación de los diseños funcionales del proyecto. En este caso, esos diseños funcionales no son otra cosa sino construir ejemplos de cada uno de esos formatos que se les han planteado que sean válidos para ese proyecto en particular. Pero como no vamos a construir eso, vamos a omitir esta unidad. Por ejemplo, ¿qué era lo que abarcaba esto? Primeramente, levantar algunos requerimientos. Hacer por lo menos, en este caso yo pedía 4 requerimientos por lo menos, 2 funcionales y 2 no funcionales.
También en este caso yo les pedía de construir lo que era el diagrama entidad-relación que iban a utilizar. Les pedía construir casos de uso para ese prototipo que supuestamente íbamos a generar al final. Pero repito que por cuestiones de tiempo en este momento resulta imposible ello. Así que vamos a simplemente a tener esa idea de que nosotros podemos, para cualquier tipo de proyecto de software que estemos realizando, expresar esos diseños funcionales mediante diversos formatos construidos a través de distintas herramientas. Estaríamos hablando de lo que es el avance de ese proyecto hasta la parte de modelado.